Bueno, ya estamos de vuelta con muchas cosas también que contarles en lo que queda de programa. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Tenemos, ya saben que es jueves, nuestra sesión particular de orientación familiar. Hoy le toca el turno a Juan Will. Muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenido hoy de nuevo. Es orientación familiar reorientada a todo tipo de familias, a todo tipo de personas. Porque a padres, a hijos. Es familiar como no es familiar, como si es familiar, como lo que les dé la gana. Es un tema ya de por sí interesante. A mí me Fran, encanta, me encanta. ¿Por qué llamarlo de otra manera? Además es un tema que está muy de moda y sobre el que se ha escrito muchísimas cosas. Hablamos de la inteligencia emocional, Juan. Correcto. ¿Cómo te has atrevido y te has lanzado a indagar sobre este tema que a mí a priori me suena como muy científico? Bueno, encima tú con las empresas ahí, requete orientado a empresas. Claro, es que... La inteligencia emocional. Hay algún padre ya que está diciendo, cariño, por favor, déjame ir al baño antes de que empiecen a hablar en los ¿Qué de la es esto tele. de la inteligencia emocional, Juan? Vale, primero explicar, que no debería empezar así, pero bueno, creo que debo empezar, que yo no soy experto en educación de niños, lo primero. Pero ¿por qué estoy aquí? Porque nosotros tenemos una empresa, Motio, que impartimos formación a empresas sobre trabajo en equipo, comunicación, ventas e inteligencia emocional. Y una vez un padre dijo, oye, ¿puedes hablar de esos temas en la guardería de mi hijo? Y a raíz de eso, pues hemos visto que son temas que interesan a los padres. Se adapta a lo que se explica a un empresario o a un niño. Lo trasladas de alguna manera, ¿no? La inteligencia. Correcto. Pero no hay más que conocer a mi hijo Alfonso, de 5 años, para darse cuenta que realmente no soy experto en educación de niños. es broma. ¿Con esto qué quieres decir, Juan? Es broma que mi hijo Alfonso es un fenómeno. Ya. Bueno. Le mandamos un saludo desde aquí, Hombre, eso lo por primero. favor. Inteligencia emocional. Para eso empieza a definir. Podemos dejar todas las secciones. Correcto. Hay muchas definiciones, muchas muy rimbombantes, pero la más sencilla es viene a decir es el uso inteligente de las emociones. Que esto quiere decir poco. Pero se entiende mejor si se comprende que tradicionalmente se habla del coeficiente de inteligencia, el clásico CI. Los famosos test psicotécnicos que todos nos han hecho en el colegio. Sí. Inteligencia lógico-matemática y verbal. De hecho, hoy viene en la prensa que la DGA va a evaluar para tener en cuenta para el informe PISA el nivel de matemáticas y lenguaje en los niños. Y yo leí y digo, hombre, ¿y el nivel de esfuerzo? De capacidad de trabajo, de iniciativa o de sonreír, eso no se evalúa. Eso es importantísimo. Eso es precisamente lo que trata el concepto de inteligencia emocional. ¿Por qué, Juan, de repente hemos descubierto que hay que educar en estas cosas y antes no lo habíamos hecho? Porque se han hecho múltiples estudios y se han visto qué características tienen las personas que tienen más éxito personal, es decir, que son felices, o éxito profesional, que tienen más dinero. Pues en general son gente que se automotivan, que son agradables, que saben escuchar, que se preocupan por los demás. Y luego quizás de coeficiente de inteligencia lo tendrán alto o bajo, pero no es imprescindible. Al hilo de eso, en el año, creo que es mediados de los... comentamos ahora en la publi, en el año mediados de los 90, 95, 96, 97 años, Daniel Goleman escribe precisamente un libro que se ha hecho hiperfamoso que se llama Inteligencia Emocional. Correcto. Y al hilo de esto que ahora me gustaría que nos contaras porque también es un poco el pilar de la entrevista, pero al hilo de esto, hace poquito me leía un libro, se llamaba Fueras de serie, Outliers, que lo escribe también un periodista americano, que habla precisamente de eso, que yo creo que es interesante también que se lo traslades a la gente, que dentro de un coeficiente de inteligencia medio, que estamos hablando de la gente normal. Sí, que no supera una inteligencia. Exacto, ¿no? que la gente que anda en baremos pues de 120 a 90, que son ese amplio, a partir de 120 ya empiezas a ser inteligente, un coeficiente intelectual muy alto o alto. Bueno, pues en esos baremos importa eso, pero importan más muchas otras cosas. En un nivel de inteligencia decimos medio. Perfecto, lo has dicho muy bien, así es. Bueno, pero quería que lo explicaras tú. No. Yo ¿Y esto por qué? Yo no estoy aclarada. Me podéis aclarar porque seguramente los telespectadores también se estarán preguntando algunas cosas. Sí. Esto que acaba de explicar Fran, ¿a qué se refiere concretamente? Se refiere que no hace falta ser especialmente inteligente, sino que, por ejemplo, hay que ser más trabajador. Algo tan sencillo como eso. Es decir, el concepto de inteligencia emocional, vuelvo un poco para atrás, valora 5 ideas. 3 a nivel de interior que yo puedo hacer conmigo mismo, que es autoconocimiento, es decir, que yo me conozca bien, que yo me autocontrole, que sepa frenar mis pasiones o tolerar la frustración, muy importante. Es decir, me siento mal, estoy desanimado, pero aún así sigo adelante. Todo esto, repito, se puede enseñar a un niño. Y por último, la automotivación, es decir, que yo me pueda automotivar. Y 2 habilidades a nivel social, es decir, que yo con los demás, que es la empatía, la capacidad de ponerme en el papel de la otra persona, en su lugar, que si os damos cuenta, la empatía es la base de la ética. Es decir, si todos tuviéramos mucha empatía, tendríamos mucha más ética. Es decir, si viéramos una persona que nos pide dinero por la calle y yo pienso con empatía, digo, ostras, ¿cómo no le voy a dar dinero? Es
decir, la empatía y por último, todas las habilidades sociales de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, de liderazgo. Y esto, Juan, vale para la empresa, vale para la familia, vale para desde cualquier... luego. Claro, pero ahora que hablas de la importancia de esto no tendrían que tomar nota, no solo los padres, también las escuelas, por ejemplo. ¿Esto es una tarea, esto es un objetivo pendiente todavía o estamos en ello? Afortunadamente, yo creo que muchos colegios, sobre todo algunos colegios que estos temas lo tienen claro, han entrado en esta rueda y lo tienen claro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si ostras, ¿cuáles son las características del profesional ideal, del mejor trabajador? Pues es verdad, te sale que tiene que ser medianamente listo, carrera de conducir y una carrera y poco más, pero el resto son pues que sea una persona agradable, que sea una persona trabajadora, con iniciativa, y todo esto no es de coeficiente inteligente y esto se puede enseñar. Por ejemplo, ahí está. Hay Yo colegios... creo que ahí has dado en la clave, ¿no? Claro, se puede y es que continúa... es que... No, perdona, Gloria. No, que me parece que es importante señalar, es decir, la educación, o sea, lo emocional, el control de sentimientos, como has dicho, por ejemplo, hacerte frente a la frustración, el intentar sonreír, el ser más agradable, estas cosas se pueden enseñar, se pueden corregir, se puede ir a mejor. Sin embargo, el coeficiente intelectual es el que tienes. Exactamente, ¿no? es el que tienes. Es fijo, eso no cambia. Puede ser más o menos trabajadora, pero el coeficiente es una especie de educar la inteligencia. Una especie de intentar, ya además leyendo y haciendo un poco extracción de todos los libros que comentábamos antes, más que ser inteligente, comenzar a ser listo, que es el siguiente paso. Exactamente. Utilizar todo esto y decir, voy a sacar adelante. Me gusta mucho lo de automotivarme, porque esto en empresa es fundamental. En un momento dado que dices, bueno, van muy malas cosas, tal y como van ahora, tengo que salir adelante. Es que es básico. Primero, el empresario no tiene que motivar a los trabajadores, no. Eso es un regalo. Pero en cambio sí que tiene su obligación es retribuirle. Pero que yo te motive a ti, no. Tú tienes que venir motivado. Yo no te tengo que desmotivar. Que si tienes un empresario que no te desmotiva, ya es un lujo. Entonces uno se tiene que motivar. ¿Y qué puede hacer un niño en concreto, volviendo un poco a la tierra, para enseñar a que él se automotive? Tres cosas muy sencillas. ¿Qué hay que hacer? La primera, que tenga su lista de éxitos. Es decir, los adultos podemos tener lista de éxitos, algo que yo de que me siento especialmente satisfecho, que marqué un gol con 7 años, que una vez salí a la pizarra y el profesor me felicitó, que una vez preguntó algo y solamente lo supe yo, que una vez había un invidente por la calle y quería cruzar, nadie... Y hoy a mí me dio corte y le ayudé a cruzar y de eso me siento especialmente satisfecho. ¿Qué pasa? Que cuando nos vienen las cosas mal dadas, pienso en mis éxitos, porque los grandes fracasos todo el mundo nos lo dirá, nos acordamos de lo tonto que somos, de aquel trabajo que nos echaron, del cero que me puso el profesor. Es decir, que recordemos también lo positivo, que el niño tenga su lista de éxito. En concreto, mi hija estuvo en un colegio y el otro día haciendo los deberes con ella, que alguna vez los hago, había en el cuaderno que les dan al principio de curso y ponía ¿por qué me puedo felicitar esta semana? Y ya tenía que decir, ostras, ¿por qué? Yo digo, rellena esto, Alicia, ¿por qué? Pues porque esta semana te ha salido la lección, no te ha salido la... Es decir, que uno sepa lo bueno, que se lo recuerde. Hombre, y la importancia también de valorar lo bueno, ¿no? Que a veces siempre nos quedamos, como dices, con lo negativo, con lo que nos frustra y claro. ¿no? Es que eso es lo segundo, la gratitud. Primero, lista de éxitos, gratitud, es decir, que si nos concentramos en todas las cosas que tenemos que agradecer, la motivación viene sola. Es decir, ¿cuántas cosas tenemos que agradecer? Que muchas veces no, es decir, ya, si es que vivir es un milagro. Es decir, muchas preguntas, ¿qué tal estás? Y es muy común decir, tirando, luchando. No, luchando no. Y pocas gente dice, estoy bien, muy bien. Estoy muy bien, porque gente ya pues tirando, aguantando, sufriendo o ganándome la vida. No, si la vida es un regalo, macho. La vida es un regalo. Y eso a un niño se le puede enseñar. ¿Cómo? Si cuando estamos bebiendo, por ejemplo, un vaso de la Sally, maravillosa leche Sally, y detrás. Se nota, marketing de empresa, sí señor. Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, alguien que trabaja en empresa, se ha notado. Es que es buena. Claro. No, en mi casa se consume leche Sally. Hombre, cuando ves leche Sally, enseñar a un niño y decir, vamos a ver, esta leche, vamos a dar gracias del granjero que compró la vaca, el veterinario que la inseminó, el agricultor que sembró la semilla, el que la cortó, porque si era un domingo no le apetecía cortarla, el que le ha dado de comer a esa vaca toda la vida al veterinario. Y al final, ¿qué pasa? Que lo agradeces, te sienta mejor la leche y estás más feliz. Simplemente pues así es. Lista de éxitos, gratitud. ¿Y cuál es la tercera? Que voy a apuntármelo, claro, porque yo. Y lo tercero necesito... Esto es una lección, ¿eh? Una lección, bueno, pero vamos. Esto convalida por la mitad de carrera de psicología, seguro. Claro que marketing, sí. Lo que sí que son cosas prácticas útiles y que funcionan. Son cosas que funcionan y que cualquier padre puede hacer. Y ahora te pondré algún ejemplo, Juan. Continúa con el tercer. Muy sencillo, que un niño tenga sus objetivos. Es decir, como cuando nosotros decimos, pues este fin de semana, ¿qué quiero hacer? Pues me quiero leer un libro, pintar la casa y hacer esa llamada que me desagrada. Pues eso lo apuntas y que lo hagas. Y cuando haces la lista de objetivos y lo tachas,
maravillosamente te sientes bien. Y si te sientes bien, es más fácil que continúes estudiando que no que te vayas a ver la televisión. Es decir, que uno tenga sus objetivos y los cumpla. Es una especie, a contrario, que se dice muchas veces, el a contrario de esto es muchas veces la depresión. Cuando alguien entra en depresión, voy a poner el símil y tú nos dices, o tú explicas. Sí. Se me está ocurriendo, cuando alguien entra en depresión, entra en una serie de pensamientos negativos y es una espiral hacia abajo. Cuando alguien entra en optimismo, por decirlo de alguna manera, o en esta utilización de inteligencia emocional, de decir, bueno, objetivos, tal, es una especie de intentar ir para arriba. Correcto. Y es que estamos hechos de una forma